Semana 12. De embarazo. Los órganos del feto van madurando. Cambios del feto en la semana 12. En esta semana sigue con un crecimiento muy rápido, solo en una semana aumenta un 15%. Es como si un niño creciese 7 centímetros en una semana. Los órganos siguen madurando rápidamente y muchas estructuras del cuerpo empiezan a tomar su forma definitiva. Por ejemplo, en esta semana se forman las cuerdas vocales, se inicia el desarrollo de uñas en pies y manos y empieza a aparecer muy poco a poco vello en el cuerpo. El sistema digestivo, que ya recibe líquido gracias a que el feto deglute líquido, cada vez es más sofisticado. Al principio era un simple tubo, pero ha ido creciendo y curvándose sobre sí mismo para poco a poco empezar a parecerse a lo que conocemos como esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. El riñón produce cada vez más orina, aunque muchas funciones que tendrá en el futuro todavía no han aparecido. Por ejemplo, no es capaz de aumentar o reducir la producción de orina ante un problema, como lo puede hacer un niño o un adulto. Por suerte, de momento no lo necesita, el líquido le llega de forma perfectamente equilibrada a través de la madre. De hecho, aunque el riñón produzca orina, no puede eliminar todas las sustancias que se acumulan por el metabolismo normal. Para ello tiene la placenta, que al estar en contacto con la madre, elimina estas sustancias. Como en casi todo, el organismo de la madre trabajará por el del feto hasta muy adelante en el embarazo. Los genitales externos están ya diferenciados y si los pudiésemos observar directamente no tendríamos dudas ya sobre el sexo, aunque aún son difíciles de distinguir por ecografía. Sin embargo, los testículos en los fetos masculinos todavía estarán mucho tiempo dentro del abdomen. ¿Cuánto mide y pesa el feto? El feto pasa de 60 a 70 milímetros y pesa de 9 a 14 g. En esta semana sigue con un crecimiento muy rápido, solo en una semana aumenta un 15%. Es como si un niño creciese 7 centímetros en una semana. Los órganos siguen madurando rápidamente y muchas estructuras del cuerpo empiezan a tomar su forma definitiva. Por ejemplo, en esta semana se forman las cuerdas vocales, se inicia el desarrollo de uñas en pies y manos y empieza a aparecer muy poco a poco vello en el cuerpo. El sistema digestivo, que ya recibe líquido gracias a que el feto deglute líquido, cada vez es más sofisticado. Al principio era un simple tubo, pero ha ido creciendo y curvándose sobre sí mismo para poco a poco empezar a parecerse a lo que conocemos como esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. El riñón produce cada vez más orina, aunque muchas funciones que tendrá en el futuro todavía no han aparecido. Cambios en la madre. Síntomas. Menos náuseas, por fin. El útero alcanza la altura del borde superior del hueso del pubis. Posiblemente aún no se note un aumento del abdomen, pero si un médico palpa la barriga, puede notar en pacientes delgadas como el útero empieza a sobresalir por encima de los huesos de la pelvis. En el 60% de las mujeres, las náuseas desaparecen en la semana 12, ya que están relacionadas con factores hormonales, sobre todo la beta-HCG. Se trata de una hormona que produce la placenta durante las primeras semanas, de hecho es la que se detecta en orina para saber si una mujer está embarazada. La beta-HCG tiene como misión hacer que los ovarios produzcan en grandes cantidades hormonas como la progesterona, que son muy necesarias para facilitar el desarrollo inicial del embarazo. Pero a partir de este momento estas hormonas ya no las producirán los ovarios, sino la misma placenta. Menos náuseas, por fin. Cambios en la madre semana 12. El útero alcanza la altura del borde superior del hueso del pubis. Posiblemente aún no se note un aumento del abdomen, pero si un médico palpa la barriga, puede ya notar en pacientes delgadas como el útero empieza poco a poco a sobresalir por encima de los huesos de la pelvis. En el 60% de las mujeres, las náuseas desaparecen en la semana 12, ya que están relacionadas con factores hormonales, sobre todo la beta-HCG. Se trata de una hormona que produce la placenta durante las primeras semanas, de hecho es la que se detecta en orina para saber si una mujer está embarazada.
La beta-HCG tiene como misión hacer que los ovarios produzcan en grandes cantidades hormonas como la progesterona, que son muy necesarias para facilitar el desarrollo inicial del embarazo. Pero a partir de este momento estas hormonas ya no las producirán los ovarios, sino la misma placenta. La beta-HCG ya no es necesaria y va a empezar a disminuir a partir de esta semana. A pesar de ello, en un 30% de mujeres las náuseas no desaparecen hasta las 16 semanas. Todavía queda un 10% en las que las náuseas persisten hasta el final del embarazo, pero es muy raro que lo hagan de forma tan molesta como al principio. Solo se considera una situación preocupante cuando los vómitos son muy continuos. Es una complicación del embarazo que por suerte es muy poco frecuente. Habitualmente la piel se encuentra más suave durante el embarazo, pero también aumenta la secreción de las glándulas sebáceas. Esto puede hacer que aparezcan problemas de acné, que suelen ser temporales. Pero lo cierto es que a otras mujeres que tenían acné les mejora la piel durante el embarazo. El embarazo puede producir otros cambios sobre la piel que comentaremos más adelante. Control del embarazo. Pruebas diagnósticas. La ecografía de primer trimestre. Aunque puede hacerse un poco antes o un poco después, hoy por hoy el momento más habitual para hacer una ecografía de primer trimestre son las 12 semanas. Esto es así porque en este momento el desarrollo anatómico y el tamaño del feto permiten comprobar que la mayoría de órganos se han formado adecuadamente. Una ecografía de alto nivel en este momento puede detectar hasta el 60.170% de los posibles problemas malformativos que aparecerán en la gestación. La otra medición que se realiza es la translucencia nucal. La ecografía de primer trimestre. Pruebas diagnósticas de la semana 12. Aunque puede hacerse un poco antes o un poco después, hoy por hoy el momento más habitual para hacer una ecografía de primer trimestre son las 12 semanas. Esto es así porque en este momento el desarrollo anatómico y el tamaño del feto permiten comprobar que la mayoría de órganos se han formado adecuadamente. Una ecografía de alto nivel en este momento puede detectar hasta el 60.170% de los posibles problemas malformativos que aparecerán en la gestación. La otra medición que se realiza es la translucencia nucal, el líquido que todos los fetos tienen en la nuca. El grosor de la nuca del feto se puede medir y su valor se utiliza como parte del screening o cribado de primer trimestre. Como ya hemos comentado, el cribado permite estimar el riesgo de tener una anomalía en el número de cromosomas, técnicamente se definen como aneuploidías, especialmente la trisomía del par 21 o síndrome de Down. Para el cálculo de riesgo se combina el valor de la translucencia nucal con la edad materna y los valores de dos hormonas, beta-HCG y PAPA, que se han realizado en analítica de sangre. Es importante entender bien el significado del screening de primer trimestre y por ello si quieres más información te aconsejamos que consultes el apartado de nuestra enciclopedia. Es posible también utilizar información de esta ecografía de primer trimestre para incluir en el screening de primer trimestre el cálculo del riesgo de preeclampsia. Por el momento se trata de una opción que se puede realizar en muy pocos centros y no se ofrece de forma generalizada. Una ecografía de alto nivel en este momento puede detectar hasta el 60.170% de los posibles problemas malformativos que aparecerán en la gestación.